Buenas tardes a todos. Habla José Ignacio Briano, director de consultoría de Creara. Me acompaña aquí también Pedro Espejo, consultor de Creara. Hola, buenas tardes. En breve daremos comienzo al webinar sobre cómo diseñar la estrategia de despliegue del vehículo eléctrico en la empresa. ¿Por qué tiene sentido? Esta es una repetición porque tuvimos problemas técnicos la semana pasada. Disculpadnos por la coyuntura. Agradecería confirmación de que se está oyendo claramente el webinar a través del chat. Vale, daremos unos minutos de cortesía antes de empezar. Pues vengan más personas. Bueno, lo primero que hay que entender sobre el vehículo eléctrico es el contexto sociopolítico. Sabemos que hay iniciativas a nivel europeo y también bueno, antes que nada, el documento está dividido en 4 partes. Vamos a empezar por los objetivos ambientales y cómo los han ido introduciendo las empresas. Entonces, comentaba, el contexto sociopolítico es importante en cuanto a entender los propulsores de la introducción del vehículo eléctrico. Por supuesto, conocemos las iniciativas europeas. La última gran, digamos, marca o avance ha sido el Winter Package de 2016 y que históricamente ha ido declinando en transposiciones en lo que es la normativa española. Por ejemplo, el Plan Nacional de Eficiencia Energética u otros similares. También conocemos la iniciativa iniciada por el Protocolo de Kioto, que más recientemente, su capítulo más reciente ha sido el Acuerdo de París de 2015 y que va a ser recogido por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se prevé para finales de año. Ahí veréis que hemos puesto unos objetivos para esta ley en cuanto a ahorros, 35% de penetración en energía renovable en el mix energético y también de eficiencia energética y un 20% de reducción de emisiones. Todo esto contra 1990. Y luego la descarbonización completa a 2050. Estos son objetivos ambiciosos. Entonces, el objetivo de transporte que vemos ahí, de unas 144 kilotoneladas equivalentes de petróleo al año, que se fijó en el Plan de Eficiencia Energética 2014-2020, es muy previsible que
aumente en su ambición. También hay iniciativas más recientes como la TCFD, que es una iniciativa que ya se traduce en costes menores de financiación para proyectos sostenibles. Es decir, estamos hablando de ahorros económicos en el mundo ya financiero, un mundo, como sabéis, muy tradicional y que no suele hacer este tipo de concesiones. Y también queremos destacar el Science Based Targets, que va de la mano con el Sectoral Decarbonization Approach, que da una base científica a la hora de fijar objetivos de reducción de emisiones por sector. Esto es importante porque nos permite ver sendas según el sector en el que estemos. Esto lo veremos más adelante. Pero bueno, es una herramienta que sin duda merece atención. En cuanto al borrador de la Ley de Cambio Climático y de Transición Energética, algunas de las novedades pendientes de confirmación que se han visto es que España se plantea la prohibición de la venta de vehículos de combustión interna, diésel o gasolina, a 2040. No estaría en los países líderes en este sentido, el líder sería Noruega, que se ha fijado este objetivo para 2025. Y hay otra serie de países que también se han fijado este objetivo con anterioridad a 2030. España sí que parece, junto con el Reino Unido, en ser uno de los primeros que se plantea la prohibición a la circulación, y esto sería en 2050. Como decimos, esto está pendiente de confirmación una vez se apruebe la ley que comentamos. Otro detalle es que las gasolineras que tengan elevados volúmenes se verán obligadas a instalar puntos de recarga, evidentemente para facilitar lo que son los trayectos largos y reducir lo que se llama la ansiedad de distancia, que podría ser la traducción, con respecto a la autonomía de los vehículos eléctricos. Esto lo veremos más adelante también. Entonces, este es el contexto y vemos claramente, como ha ocurrido con las renovables o la eficiencia energética, cómo va aumentando la ambición en cuanto a los objetivos y se van acelerando los ritmos en cuanto a su consecución y, digamos, el ritmo con el que se van publicando nuevos detalles para lograr estos objetivos. Pasando a lo que serían el mundo empresarial, las principales iniciativas para reducción de emisiones tradicionalmente han sido la generación renovable y la reducción de emisiones a través de eficiencia energética, por supuesto, y evidentemente también las renovables. Pero aquí lo que hemos querido recoger es una serie de objetivos de empresas que todos conocemos y cómo se han ido aumentando la ambición de estos objetivos y la frecuencia de estos objetivos. Evidentemente, cuando estos, siendo objetivos, cuando se comunicaron, eran objetivos futuros. Digamos que el pistoletazo de salida lo dio Google en 2015, cuando ya se declaró carbon neutral, o sea, al final cero emisiones de carbono, ya sea por compensación o porque no emite. Y luego ha habido una gran acumulación de iniciativas alrededor del 2020, coincidiendo con los objetivos europeos 2020-2020, y ahora, una vez más, coincidiendo con el nuevo horizonte europeo 2030, se vuelven a concentrar ahí objetivos y aumentarán. Aquí vemos empresas, como digo, tecnológicas como Google, Amazon o Apple, pero también vemos bancos como CaixaBank, que se fija el objetivo de 100% renovable en 2018, empresas de consumo como Inditex o IKEA y empresas como Telefónica, que por cierto es una empresa a la que hemos apoyado en la fijación de estos objetivos a 2020 y a 2030, también muy ambiciosos. Bien, pasando ya al transporte, que es el vehículo eléctrico concretamente, que es lo
el contenido o el objetivo de nuestro webinar de hoy. Aquí vemos dos gráficas. A la izquierda vemos el peso del transporte, tanto en emisiones nacionales como en el consumo energético nacional. Y vemos que el 25% de las emisiones son generadas por el transporte y que el transporte consume el 40% de la energía. Un 15%, o 15 puntos porcentuales de estos 40 son turismo. Y luego vemos una serie de empresas que nos pueden servir de ejemplo, donde hemos reflejado el peso que tiene el transporte dentro de sus emisiones. Y vemos desde Acciona hasta Inditex cómo van aumentando. Incluso un banco como CaixaBank tiene un porcentaje alto. Esto, como digo, por enmarcar la oportunidad. En cuanto a algunas de las medidas que se han ido tomando, tanto en puntos de recarga como flota, vemos en cuanto a la flota, destacaría a Correos y a DHL, que evidentemente tienen grandes flotas, como tienen un número alto de vehículos eléctricos, híbridos o similares. Y también destacaría en cuanto a puntos de carga a Google, con más de 1.600 y más de 2.000 toneladas de CO2 ahorradas en 2016. IKEA, con puntos de recarga en el 69% de sus tiendas y el 42% de sus centros comerciales, lo cual nos sirve para fijar referencias en cuanto a lo que están haciendo empresas líderes en materia de vehículo eléctrico. Perdón. En cuanto a otras iniciativas, aquí vemos ayudas que Endesa da a sus empleados, o la iniciativa EB100, donde un grupo de empresas líderes se fijan como objetivo pues tener el 100% de su flota como vehículo eléctrico. Y ahí vemos al aeropuerto de Heathrow, que está operada por una empresa española, que es Ferrovial, que se fija el 100% a 2020, o IKEA, Unilever o EDF, que se lo fijan a 2030. Bien, yo creo que esto sirve para enmarcar el contexto y ver cómo ciertamente hay empresas que ya han asumido un liderazgo y están dando pasos en cuanto al vehículo eléctrico, lo cual demuestra a las claras que es posible. Por desarrollar más este asunto, ahora Pedro nos va a comentar cómo ha evolucionado el vehículo eléctrico y cómo hemos llegado básicamente hasta ahora. Pedro. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues en la siguiente diapositiva podéis comprobar la evolución del vehículo eléctrico en los últimos años. Como podéis ver, en 2010 el número de vehículos eléctricos, tanto de batería como los enchufables híbridos, no era relevante en el mercado. Sin embargo, en los últimos años ha ido creciendo a unas tasas de crecimiento bastante grandes. Como podéis ver, China, por ejemplo, ha crecido más de 280%. Es el país con la cuota más alta actualmente. Ha ocupado la primera posición en los últimos años, también motivado por el hecho de que China tiene una gran cantidad de recursos naturales asociados a la fabricación del vehículo eléctrico, además de por porcentaje de población. Como veis, podéis ver también en esta gráfica la comparativa entre el número de vehículos eléctricos con los vehículos de combustión naturales, los vehículos de gasolina. Evidentemente, el stock mundial de vehículos de combustión es muchísimo mayor, supera los 1.200 millones. Sin embargo, lo más interesante de esta gráfica está en las tasas de crecimiento, en comparar las tasas de crecimiento. Podemos ver cómo mientras que el vehículo eléctrico mantiene una tasa de crecimiento muy importante, la tasa de crecimiento de combustión es solo de un 4%. Entonces, es bastante relevante hacia dónde va el mercado de los vehículos. Y en España, pues también pasa lo mismo.
Si comparamos, vemos como en 2010 no había nuevos registros de vehículos, empiezan en 2011 el vehículo de batería y ha ido creciendo en los últimos años hasta alcanzar más de 22.000 registros que hay actualmente de vehículos eléctricos. Pero es curioso ver cómo se ha intensificado en los últimos años. En 2017-2018 los registros van aumentando, cada vez se conoce más, hay más conocimiento, el desarrollo tecnológico también motiva pues el avance y la adopción del vehículo eléctrico por parte de los consumidores. Y también aquí entra en juego los planes de fomento del vehículo eléctrico, como el Plan Movea, que fue aprobado y que se ejecutó el año pasado. Entonces vemos cómo a nivel global los países y los mercados tienden a implementar los vehículos eléctricos. Sin embargo, existen barreras todavía para la implantación masiva. Son barreras que aquí hemos puesto las tres principales, ¿no? El precio de adquisición. Se percibe que el vehículo eléctrico tiene un precio, un coste inicial mucho más elevado que un vehículo de combustión. Sin embargo, hay que definir no solo el costo o el precio inicial, sino el coste a lo largo del ciclo de vida del vehículo. Además, otra gran barrera es la autonomía. Pues se percibe, mi compañero José ha dicho anteriormente, la ansiedad de la disponibilidad de puntos de recarga. Se percibe que el vehículo eléctrico todavía no tiene autonomía suficiente para recorrer grandes distancias. Sin embargo, vamos a ver cómo esto es más un problema de percepción que de realidad, porque bueno, los avances tecnológicos están a la orden del día. Y en cuanto a la infraestructura de carga, pues es verdad que actualmente existe una red muy pequeña si comparamos con la red de gasolineras de las que disponen los vehículos de combustión, pero vamos a ver cómo los últimos cambios legislativos están promoviendo que haya una gran actividad dentro del sector energético para posicionarse en una posición de liderazgo dentro de la gestión de los puntos de carga. Yo también añadiría que el break-even entre un vehículo de combustión interna o ICE, con sus siglas en inglés, y un vehículo eléctrico va a reducirse próximamente o a lo largo de los próximos años a medida que, como se recogen en varias iniciativas legislativas, a medida que se aumente, digamos, el concepto, o se aplique más el concepto del que poluye paga, que lo que aspira es a enviar señales claras de precio que contribuyan a incentivar aquellos hábitos o aquellas tecnologías que emiten menos y desincentivar aquellas que emiten más. Esto se va a traducir en que los impuestos en carburantes aumentará previsiblemente a lo largo de los próximos años. Ya hemos visto el impacto que ha tenido en Francia, donde ahora mismo se está manifestando el sector transportista debido al aumento de tasas impositivas. En cuanto a la autonomía del vehículo, Pedro ha mencionado avances tecnológicos. También ahora, más adelante, veremos que no es una cuestión solo de tecnología, sino que también de hábitos de uso del vehículo. Y es decir, que es raro, o la mayor parte del consumo es entre puntos conocidos dentro de una ciudad, como es el hogar y el trabajo, donde la carga no presenta mayores problemas. Añadiré, que no lo dije al principio, que al final del webinar permitiremos o recogeremos preguntas que hayáis ido haciendo a lo largo del webinar, así que no dudéis en ir añadiendo preguntas en el recuadro. Bueno, pues aquí analizamos más en profundidad
la primera barrera que hemos comentado acerca del precio de adquisición del vehículo eléctrico. Hemos plasmado aquí, hemos reflejado las conclusiones de un estudio que ha llevado a cabo la Universidad de Leeds y que es un estudio, es el primero que se hace, que compara la adquisición del vehículo eléctrico, mediante el coste de propiedad vitalicio, es decir, todos los costes que suponen un coche, un vehículo eléctrico a lo largo de toda la vida del mismo. Para este estudio se ha tomado como referencia una propiedad media de 3 años y además es el primer estudio que realiza un análisis comparativo entre regiones diferentes. Vemos 4 regiones de 3 países, Japón, California, Texas y Reino Unido. Podemos ver cómo el principal coste de cada uno, bueno, compara también diferentes tipos de vehículos, el vehículo convencional, el híbrido enchufable y el de batería, ¿no? Y vemos cómo el principal coste en cada uno de los países es la depreciación del vehículo y cómo cada diferente categoría de coste tiene un peso diferente en cada uno de los países. Por ejemplo, en Japón el coste más importante después de la depreciación es el seguro. Lo que queremos plasmar aquí es la naturaleza que tiene, cómo afecta la inclusión de los incentivos que existen actualmente a la hora del coste de propiedad vitalicio. Vemos cómo incluyendo los incentivos que se dan en estos países que actualmente están en vigor, el coste del vehículo de batería es menor que el coste de un vehículo convencional, ¿no? Podemos ver cómo la línea del coche convencional corta a la línea del vehículo de batería superior en los incentivos, por lo cual el coste total es bastante reducido. Añadiría que esto, como ha explicado Pedro, este análisis cuenta con una propiedad de 3 años. Antes comentábamos que a los 80.000 kilómetros, según nuestros análisis propios, es muy factible el break-even entre lo que es la propiedad de un coche convencional y uno de baterías. Evidentemente, 3 años es un horizonte bastante corto. Entonces, con alargar un poco más ese periodo de 3 años, estas barras también se igualarían más. Solo quería mencionar eso. También hay que tener en cuenta aquí la diferencia del precio de la gasolina en el Reino Unido. Como vemos en Europa, los precios del combustible son más elevados y eso hace que el vehículo de batería en Europa sea incluso más competitivo. Y esto es lo que comentaba antes, que es una tendencia que se va a acentuar sin ninguna duda en Europa y que tarde o temprano, incluso en Estados Unidos, debería de vislumbrarse. Y en España tenemos también un análisis que comentaba mi compañero José, el análisis de break-even para vehículo eléctrico. Hemos comparado el coste acumulado de 2 vehículos diferentes, el Leaf y el Pulsar, un vehículo de combustión y un vehículo eléctrico, ¿no? Si bien es cierto que en los primeros kilómetros el Leaf sale más caro, vemos cómo hay un break-even en 75.000 kilómetros, a partir del cual el Leaf sale más rentable. Incluso la diferencia en 200.000 kilómetros llega a 10.000 euros. El coste acumulado del Pulsar es 10.000 euros más caro que el Leaf en 200.000 kilómetros. Como decimos, los incentivos, hemos visto también en la anterior gráfica que la inclusión de incentivos es una técnica muy común en muchos países para fomentar la inclusión o la implementación del vehículo eléctrico dentro del país.
todo ello es consecuencia de la transición energética que hemos comentado al principio. En España, en concreto, hay programas nacionales que motivan la implementación del vehículo eléctrico, como el Plan Movea que hemos comentado, que se aprobó y se ejecutó en 2018, y el Plan EVA, que está previsto para principios de 2019. Y además existen planes autonómicos que las comunidades autónomas pues, también aprueban y ejecutan, ¿no? Y se espera que estas ayudas al vehículo eléctrico vayan descendiendo conforme el vehículo eléctrico vaya siendo más competitivo y pueda competir directamente sin necesidad de tales incentivos. Respecto a la segunda barrera, la autonomía del vehículo eléctrico, hemos visto que la autonomía del vehículo eléctrico es una de las principales barreras actualmente y hemos dicho que es más un problema quizás de percepción. Pues en esta gráfica podéis ver la autonomía, los kilometrajes de cada uno de los vehículos. Actualmente los vehículos de batería tienen una autonomía que supera los 400 kilómetros. Depende del tipo de vehículo, eso sí, pero un vehículo de batería media hoy día puede superar los 400 kilómetros de autonomía. Esta autonomía es incluso mayor en los híbridos enchufables. La autonomía de un híbrido enchufable puede llegar incluso a superar los 900 kilómetros. Y además el consumo cada 100 kilómetros es más reducido en los vehículos de batería. Y este es otro de los puntos más importantes que comentaba mi compañero José. No todo es cuestión de autonomía, sino que también hay otros aspectos muy importantes derivados del uso del vehículo eléctrico que pueden suponer una barrera, pero que realmente no es un problema de percepción. Y uno de ellos es el hábito de recarga del vehículo, ¿no? Aquí os hemos mostrado los resultados de un estudio que se ha llevado a cabo en Holanda. Se ha entrevistado a 16 conductores de vehículos eléctricos en este país y se han visualizado, se han monitorizado casi 1 millón de transacciones de cargas, ¿no? Pues los resultados arrojan que casi el 50% solo usa un punto de recarga en su vida cotidiana y el 65% aproximadamente usan dos. Bien, lo más lógico es pensar que pueden ser en las casas y en el lugar de trabajo. Cerca de un 35% usa más de 3, ¿no? Como podéis ver. Entonces, aunque el hábito de recarga es importante porque al final solo se usa en la vida diaria, en la día a día solo se usan 1 o 2 puntos de recarga que son conocidos, es importante tener también una red de puntos de recarga para viajes más amplios que permita superar la ansiedad de la que venimos hablando, la ansiedad de la autonomía, que es una de las principales barreras de la adopción del vehículo eléctrico. Entonces, aquí, como comenta Pedro, el tener un punto, bueno, el enchufe en casa y puntos de recarga quizás más potentes en el trabajo es suficiente como para facilitar un uso sencillo y cómodo del vehículo eléctrico. Entonces, nosotros ahí estamos participando de forma muy activa en cuanto a la instalación de puntos de recarga en distintas empresas para justamente facilitar esta transición. Y precisamente grandes empresas ven en esta ansiedad de la autonomía, ¿no?, una gran oportunidad de negocio. Y hay muchas grandes empresas que están apostando por ello. También viene motivado por los últimos cambios legislativos. El borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que ha salido publicado este mismo mes, incluye la obligación a todas las gasolineras con un gran volumen de venta a que
van a tener que instalar puntos de recarga de coche eléctrico. Esto es un borrador, se tiene que tramitar y tiene que aprobarse, pero nos hace tener una idea de a dónde quiere dirigirse el gobierno y cuáles van a ser las pautas futuras para cumplir con las obligaciones europeas, ¿no? Además, la Directiva 2018/244 de eficiencia energética en edificios impone la obligación de instalar puntos de recarga en edificios no residenciales con más de 20 plazas para 2025. Todo ello, con todas estas normativas, la Comisión Europea calcula que para 2030 España debe de tener 220.000 puntos de recarga. El Parlamento Europeo, sin embargo, cree que esta cifra aumenta hasta los 500.000 puntos. Como decimos, esto lo han tomado como oportunidad muchas grandes empresas dentro del sector energético y de las gasolineras, ¿no? Para hacer negocio. Endesa ha sido el primer grupo que ha publicado, ha presentado un plan estratégico a gran escala. Pretende instalar 8.500 puntos de aquí a 2023 en dos fases diferentes. La primera de ellas de 2.000 electrolineras hasta 2020 y la segunda, pues 6.500 puntos adicionales del 2020 al 2023. Y además estudia la posibilidad de acuerdos estratégicos con grandes compañías operadoras de parking en las ciudades y además grandes distribuidoras minoristas, como Carrefour, por ejemplo. Cepsa ha firmado, es una de las compañías de gasolinera que también ha firmado un acuerdo. Estos acuerdos se están viendo como una vía, ¿no?, para avanzar en el sector por parte de estos agentes. Ha firmado un acuerdo de colaboración a 10 años con Ionity, que es un grupo formado por BMW, Daimler, Ford y Volkswagen, para instalar puntos de recargas eléctricas de alto rendimiento en sus estaciones de servicio. Repsol, en su grupo IBIL, que forma parte de él, pues actualmente es la mayor operadora de electrolineras por el momento, supera las 90 unidades. Iberdrola es otro gran grupo que ha anunciado la instalación de más de 200 electrolineras, apuntándose también a la batalla por ser líder del mercado de este mercado. Entonces hemos visto como las tres barreras que comentábamos en realidad no son tan limitantes o no lo son en absoluto en cuanto a futuro desarrollo de esta tecnología. En esta diapositiva nos hemos centrado en electrolineras, en lo que es casi cargas masivas y rápidas, mientras que en la anterior nos hemos centrado en lo que son las cargas vinculadas, aquellas que tienes pues en casa, en el trabajo, en aquellos sitios donde habitualmente vas. Insisto que la primera parte, la carga vinculada, será la mayor parte de las transacciones y de las cargas. Bien, ahora pasamos a la tercera parte del webinar, donde hablaremos o profundizaremos en los beneficios que presenta el vehículo eléctrico a la empresa. Bueno, pues el vehículo eléctrico presenta muchos beneficios para las empresas, ¿no? Lo hemos agrupado en tres categorías diferentes: beneficios medioambientales, económicos y operativos, y otros como un desastre. Es importante mencionar que estos beneficios, pues evidentemente son graduales al peso que el transporte tiene en los consumos, en la huella de carbono de la empresa. Es decir, que si una empresa tiene una flota muy importante de vehículos, pues la implementación de vehículos eléctricos en esta empresa va a suponer muchos más beneficios que aquella otra empresa que tenga una flota muy reducida. El primer gran beneficio son los beneficios medioambientales, ¿no? Los vehículos eléctricos pues suponen una reducción de emisiones en comparación a los vehículos de combustión. Por lo general emite un 53% menos de CO2 por milla. Otro de los grandes beneficios son los económicos y operativos. Reducción de costes, pues sí,
aunque pueda parecer sorprendente, el vehículo eléctrico supone un coste inferior al vehículo de combustión. En primer lugar, por el combustible, pues porque la electricidad es más barata que la gasolina, y el mantenimiento también es más barato. Al tener menos mecánica y menos eh, el mantenimiento en los garajes y tal es mucho más barato que el vehículo de combustión. Y además el coste en los parkings de las ciudades es más reducido para los vehículos eléctricos que para los de combustión. Y la mejora en la operación lo hemos querido incluir aquí porque tiene un reflejo en la operación y en la rentabilidad de la empresa. La entrada al centro de las ciudades es mucho más fácil con el vehículo eléctrico al disponer de carriles especiales, se pueden reservar o se pueden usar parking específicos. Entonces todo esto tiene un impacto directo a la hora del tiempo de transporte. Y otros beneficios también para las empresas, pues te da una imagen mejorada. Una empresa con vehículo eléctrico da imagen de empresa innovadora, es una empresa comprometida con el medio ambiente. Además tiene una repercusión directa en la fidelidad de los clientes y muy importante de los empleados. Y también, dependiendo del modelo de negocio que se pueda escoger en la flota del vehículo eléctrico o en los puntos de recarga, la implementación puede suponer una nueva vía de ingreso. Estos beneficios afectan a todas las empresas. Entonces requiere una aproximación global a la hora de abordar la movilidad eléctrica. Recursos humanos, finanzas, responsabilidad social corporativa, energía. Será, como afecta a toda la empresa debe de participar en el proceso. Y de esto hablaremos más adelante. Bueno, pues aquí os vamos a presentar un caso de flota de vehículo eléctrico. En este caso es una flota, una empresa que tiene de mantenimiento y labores comerciales del sector industrial que tiene una flota de vehículos bastante amplia, tiene 170. Hemos elegido 43 vehículos elegibles para el reemplazo, 2 de batería y 41 híbridos. Y los resultados muestran cómo desde el primer año, bueno, se cambian por leasing, entonces podéis ver cómo desde el primer año hay ahorro. La diferencial de ahorro en la combustión y los costes operacionales, operativos, superan a la cuota de leasing. Luego, desde el primer año, hay unos ahorros anuales de 35.274 euros. La mayor cuota de leasing refleja el mayor coste de CAPEX, de capital, el precio del vehículo, digamos, en sí, que ya hemos comentado antes, pues son más caros. Y esta gráfica aquí, pues, muestra claramente con números lo que comentábamos antes, de cómo los costes operativos de los coches de combustión son más altos y pueden justificar económicamente la inversión en un coche eléctrico, aunque sea más caro su compra, porque se recupera rápidamente ese valor. Y en estas diapositivas os presentamos otro caso, esta vez de puntos de recarga. Es un caso de estudio de operación de infraestructura de recarga. Y bueno, es un caso donde se instalan 3 puntos de recarga en 3 negocios diferentes, en un supermercado, en un aparcamiento y en un hotel, ¿no? Las condiciones, bajo las mismas condiciones, el CAPEX y el mismo, 23.400 euros, el OPEX también similar, la tarifa de compra de electricidad es de 19 euros el kilovatio hora y la de venta 26 céntimos el kilovatio hora. Bueno, pues bajo las mismas condiciones vemos cómo las horas de funcionamiento de la infraestructura de recarga tiene una influencia
directa en la rentabilidad de la estación de carga. Es decir, en el hotel la gente pasa más tiempo que en el supermercado, para comparar los dos casos extremos, y por tanto la rentabilidad es mucho más favorable y es mucho más alta en el hotel que en el supermercado, porque las horas de uso son mayores. Aquí esto se deriva de análisis nuestros y son, digamos, análisis puntuales. No quiere decir que los puntos de recarga no tengan sentido económico en los supermercados. Aquí sencillamente hemos comparado un supermercado, un aparcamiento y un hotel. Entonces, evidentemente, como hemos venido diciendo, todo requiere una planificación y de un análisis, pero creemos que aquí se demuestra que el vehículo eléctrico contribuye a la descarbonización, que ya es una realidad y que las barreras están en vías de superarse, no son tan altas como se podría pensar, porque pueden ser temas de falta de información o de percepción, y que existen numerosos beneficios para las empresas. Es decir, que tiene sentido planificar una transición gradual al vehículo eléctrico, como hemos visto ya que han hecho otras empresas. Entonces, siendo así, lo que falta ver es cómo se puede enfocar la integración del vehículo eléctrico en la empresa. Y esto es lo que veremos ahora en el plan de integración del vehículo eléctrico. Bien, pues hay un gran número de variables que requieren de dimensionamiento para la implementación, y todo esto requiere una planificación, porque cada empresa además es particular y tiene una realidad particular. Entonces, ¿de qué elementos hablamos? Pues primero hay que definir los objetivos a futuro. Y esto requiere un análisis pormenorizado del pasado y entender cómo los consumos antiguos pueden estar relacionados con las variables de negocio a futuro, que son trabajos que hemos realizado ya en varias empresas. Hemos visto al principio que hay objetivos de reducir emisiones un tanto por ciento en 5 años o en 10 años. Un objetivo de esa naturaleza solo se puede publicar y la empresa se puede comprometer si entiende con un alto nivel de detalle, insisto, la relación de sus variables de negocio, es decir, ventas, actividad económica, número de entregas, cualquiera que sean las variables clave, los KPIs, y sus emisiones. Y aquí, evidentemente, aplicado concretamente a lo que es el transporte. Luego también hay que definir las medidas a adoptar, dónde tiene sentido iniciar la transición y con qué profundidad, qué tipo de vehículos, qué puntos de recarga. Y además, con qué modelo de negocio, cómo vamos a crear valor y para quién. ¿Vamos a hacerlo todo internamente o externamente? Y luego, ¿quién va a ser nuestro objetivo? Si la empresa, los empleados, los clientes, etc. Luego, evidentemente, las implicaciones y sobre todo las económicas. ¿Qué inversión es necesaria en la fecha cero? ¿Cuáles son los costes operativos y qué ahorros nos va a arrojar? Y, por supuesto, cuál va a ser el periodo de retorno o incluso el valor actual, el VAN del proyecto. Y luego, pues, el plan de implementación. ¿Quién se va a ocupar o quién va a liderar el esfuerzo? ¿Qué áreas y personas dentro de las mismas van a contribuir? ¿Cómo se va a financiar? ¿Qué ayudas? ¿En qué plazos? Todo esto, como digo, debe estar recogido en un plan, que luego también, evidentemente, facilite su seguimiento y evaluación. Por dar un ejemplo, aquí daremos 3 ejemplos. El primero es el de la definición de objetivos. Aquí rescatamos el concepto del Sectoral Decarbonization Approach, SDA, que, como decía al principio, fija una base científica a la hora de proponer objetivos de reducción de emisiones por sector. Y esto es porque fija sendas de reducción por sector para evitar un calentamiento superior a 2 grados a 2050 del mundo. Hablamos de temperaturas medias. Aunque en realidad ahora los científicos se están orientando más a un objetivo de 1,5. Un 2 ya se parece
cada vez más parece que el consenso indica que está al límite de un cambio que no se pueda, digamos, recuperar, irrevocable. Bien, los objetivos de emisiones se fijan en función del sector, como hemos dicho, y la compañía y la intensidad energética en el año base de análisis. La metodología suele incluir el alcance 1 y 2, que estos se explican a la derecha de la diapositiva, que suelen ser las emisiones directas. El alcance 1 son emisiones no eléctricas controladas por la empresa, el alcance 2, emisiones eléctricas, y el 3 son ese resto de emisiones y son indirectas, es decir, clientes o el público general que acude a nuestros centros comerciales, por ejemplo, o a nuestras tiendas. Bien, evidentemente el vehículo eléctrico traslada el consumo del 1 al 2 porque aumenta el consumo eléctrico. Y más allá de los alcances 1 y 2, cada vez, y remarcaré que cada vez se insiste más desde Europa y a nivel nacional de que los estudios de huella de carbono de las empresas sean obligatorias. Ya lo son para las grandes empresas hacer auditorías energéticas cada 5 años, pero parece que se va a insistir más en esa línea y va a haber que publicar los análisis y las medidas identificadas. Y el alcance 3, en tanto en cuanto se influye en el comportamiento de los clientes, por ejemplo, si se facilitan o no se facilitan puntos de recarga, podemos esperar que a futuro también sea un alcance que se vaya integrando de forma obligatoria. Bien, en cuanto a los modelos de negocio, aquí a la izquierda de la diapositiva mostramos una matriz con la operación externa y propia y la financiación en el eje horizontal también propia o externa. Eso nos da una elección de opciones, desde una que es íntegramente interna a una que es totalmente externalizada, con financiación y operación externa. Aquí hay que analizar la condición de la empresa, pero queremos remarcar los beneficios de la externalización en cuanto al uso o la reserva de los recursos propios para financiar la actividad core de la empresa, reducción de riesgos técnicos y responsabilidades que quedan cubiertos por expertos, como también correría al cargo de este experto la optimización energética. Hay modelos, y nosotros desde luego los estamos implementando en cada uno de estos puntos de la matriz. El ejemplo número 3 de lo que son los elementos a definir en el plan es el proceso transversal. Aquí damos un ejemplo de 6 departamentos que deben estar involucrados porque un plan de transición al vehículo eléctrico les impacta o requiere de su contribución. El departamento financiero, empezamos por ese, es evidente por cuestiones de inversiones, presupuestos, etcétera. El facility management, o pues, por los nuevos equipos en los garajes, los nuevos procesos de compra de electricidad, de tarjetas, según el modelo de negocio, el car sharing, etcétera. El marketing y la marca es una gran oportunidad, como comentaba Pedro, para añadir valores de liderazgo y sostenibilidad a la marca. La energía, evidentemente, cambia el mix energético y las instalaciones. El RSC y las emisiones, por fijar estos objetivos de sostenibilidad. Y recursos humanos, porque pueden cambiar las condiciones para los empleados en cuanto al tipo de vehículo que tienen incluido en su paquete de remuneración, bonificación de políticas en cuanto a si se cubre o no se cubre la recarga, etc. Bien, ya llegamos al final. Aquí hemos detallado lo que podrían ser las 4 fases, o proponemos que sean las 4 fases de un plan de integración del vehículo eléctrico en la empresa, empezando con un diagnóstico, que es la recogida de información relevante en cuanto a políticas existentes, número de vehículos y características, plazas,
rotación de vehículos, visitas, rutas medias, etcétera. Luego la identificación de grandes magnitudes en cuanto a energía, emisiones económicas y número de vehículos. Y finalmente los grandes rasgos o los grandes números del plan en cuanto a alcance, objetivos, límites, plazos y la definición del proceso consultivo y su dinámica. El segundo paso sería ya la profundización en cuanto al plan en el análisis y selección de los modelos de negocio, con su modelado económico, el arranque del proceso consultivo con las distintas partes de la empresa a través de talleres y luego la creación de la memoria integral del plan de movilidad, con su diagnóstico completo, objetivos, metas, plan de implementación, impactos y metodología de seguimiento. Evidentemente luego la implantación, donde Creara tiene tradicionalmente un lugar de oficina técnica para supervisar la implantación, por ejemplo supervisando las compras, definiendo los pliegos, implantando el modelo de negocio, etcétera. También comunicación e información es algo que cubrimos. Y finalmente el seguimiento. Según el modelo de negocio seleccionado, el seguimiento va a tener unas características u otras. Desde seguimiento y medición de los KPIs a solución de problemas o incluso la operación y mantenimiento, ya que nosotros ofrecemos operar la plataforma en el caso de que la empresa seleccione ese modelo como el más conveniente para sí. Y finalmente, pues el despliegue del plan más allá de nuestras fronteras, ¿no? Si bien se puede, según las características de la empresa, empezar por España y por la oficina central, pues tiene sentido ir desarrollando, ampliando el ámbito del plan a otras regiones donde la empresa tenga actividad. Y ahí nosotros también estamos dando apoyo, no solo a empresas, sino también a gobiernos que se están planteando pues, la transición a la movilidad eléctrica. Con esto damos por concluido el webinar. Espero que haya sido de interés y de utilidad y abrimos la ronda de preguntas. Daremos un minuto para que podáis completar aquellas dudas o preguntas que tengáis. Bueno, hay varias preguntas que se han hecho a nuestra intervención. Agradecemos todas y vamos a seleccionar dos o tres, porque hay además varias que se repiten. Una de ellas o varias de ellas tiene relación con el tiempo de recarga del vehículo eléctrico. Y aquí pues tan solo podemos decir que todo depende del tipo de instalación, del tipo de vehículo y del estado de la batería cuando se inicia la recarga.
pero ciertamente puede ir desde 2 horas a 12 horas, insisto, dependiendo de la infraestructura y el punto en el que esté la batería. También es verdad que en trayectos cortos no se suele descargar más de un 50% y entonces el tiempo de descarga no suele ser superior a, perdón, de carga, no suele ser superior a las 6 horas. Muy relacionada con esta pregunta, también se pregunta en el foro qué precio tienen los puntos de recarga. Si quieres, puedo contestar esto. Sí, bueno, pues realmente aquí también debemos decir que depende un poco de las características del punto de recarga o wallbox que se suele llamar. Para el sector residencial los wallbox suelen ser muy básicos y el precio ronda entre los 500 o 600 euros, más o menos. Para la empresa, a quien va dirigido el webinar, los wallbox son más complejos, necesitan un organizador de redes como digo, más complejo y el precio suele ascender en torno a los 1.000 euros aproximadamente. Después tenemos los puntos de recarga ultra rápida, los que se conocen como electrolineras, que esos puntos pueden costar en torno a los 20.000 euros. Esos te permiten recargar el coche en 45 o 50 minutos como máximo. Estos son precios de puntos de recarga del wallbox. No son precios de la instalación del mismo. La instalación, lamentablemente, no se puede dar un coste siquiera estimado porque dependerá de multitud de factores. Depende de la distancia del cuadro eléctrico al wallbox, depende de los materiales de la construcción del edificio, pues porque no es lo mismo atravesar, por ejemplo, un forjado que una pared, ¿no? Si el cableado se va a hacer externo, si es interno. Entonces, la instalación tiene que ser presupuestada, no se puede dar una estimación siquiera. Vale, aquí última pregunta es cómo obliga la directiva europea en la instalación de puntos de recarga. Aquí lo primero que diríamos es que hay una diferenciación, una distinción entre edificios residenciales o no residenciales, ya que el edificio sea nuevo o que haya una reforma integral, que suele considerarse el 50% del valor del edificio, si no recuerdo mal. Entonces, en el caso de los edificios residenciales, siempre que el edificio tenga más de 10 plazas de parking, se obliga a canalizar para permitir la futura instalación del punto de recarga en todas las plazas, mientras que en el caso de las no residenciales, pues siempre que el edificio tenga más de 10 plazas de aparcamiento, se obliga a instalar un punto de recarga y la canalización asociada en una de cada 5 plazas. Y por esto es verdad que los centros comerciales, sobre todo los nuevos, se han visto obligados a ir instalando pues puntos de recarga. Además, hay una directiva que obliga a un número mínimo de puntos de recarga para edificios no residenciales, excluyendo a pymes, con más de 20 plazas. ¿Y esto era antes de enero? Sí, la directiva propone o incluye una obligación a los estados para que fomenten o para que establezcan la obligación de que se instalen puntos de recarga en edificios no residenciales, ¿no? Son edificios que, pues eso, no residenciales, no de vivienda, pero se excluye a los edificios de pymes. Y la obligación será para aquellos que tengan más de 20 plazas, ¿no? Y esta obligación será o vendrá determinada antes del 1 de enero del 2025. Bien, con esto, bueno, disculpad que no hayamos podido contestar a todas las preguntas, que han sido numerosas. Añadiremos que para el tema de recarga hay un webinar mañana,
nos avisan desde control, como quien dice, que va a haber un webinar justo sobre eso, un webinar Creara. Así que por favor mirad en la página web de Creara para identificar los datos, la hora, etcétera, de este webinar. Con esto pues concluimos. Estamos a disposición para cualquier consulta o pregunta a través de nuestros contactos, que insisto podéis encontrar en nuestra página de web y esperamos poder colaborar con vosotros en un futuro. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima. Gracias.